Gracias por la invitación a la mesa directiva y al doctor Miguel Reyes, quien me convocó hace algunos meses para esta presentación. Bueno, yo soy hematólogo y obviamente estoy entre muchos cardiólogos y probablemente tenga alguna apreciación distinta y espero que sea de interés. Realmente cuando uno comienza a hablar de trombosis y la fisiopatología de la trombosis, estamos en realmente un área de permanente descubrimiento. Y más allá de lo que conocemos de la vía extrínseca e intrínseca, de la vía del contacto para la activación de la coagulación, ya existen actualmente nuevos procesos que nos permiten a nosotros entender la fisiopatología que pasa detrás de una trombosis. Y esto se denomina los mecanismos no inflamatorios. Cuando uno habla de mecanismos no inflamatorios, obviamente toca el endotelio, toca elementos como la glicemia, pero hay elementos adicionales que van surgiendo como los microRNA, el PAI, está surgiendo inclusive la activación en plaquetas, que ya compone más complejo el contexto. Y esto precisamente aplica al paciente con cáncer. El paciente con cáncer, ya sea la leucemia, los tumores sólidos y por las quimioterapias, tienen una fisiopatología distinta. Y de hecho, lo demuestran por la epidemiología. Si uno puede ver acá las tablas, cuando un paciente es diagnosticado solamente por el tener cáncer, ya su OR es mayor al riesgo de trombosis, perdón. Y cuando uno comienza con la terapia, durante la hospitalización, esta incrementa mucho más porque los medicamentos que cada vez estamos utilizando, monoclonales, biespecíficos y otros, pues actúan sobre estos procesos y incrementan los mecanismos trombóticos. Cuando el paciente logra remisión y comienza a disminuir, bueno, eso está claramente demostrado, disminuye tu riesgo de trombosis, pero el cáncer regresa, conoce vías nuevas, aparecen mecanismos de resistencia y tenemos pacientes en primera hasta en línea 10 de terapia y este nuevamente comienza a incrementar y definitivamente cuando ya el paciente tiene una enfermedad refractaria y resistente, la trombosis es obviamente de alta prevalencia. Esto también lo hemos visto en un cuadro en la parte inferior en la cual se ve los pacientes con cáncer solamente por tener trombosis, BTE, sobrevida baja. Y eso es una línea general al paciente con cáncer. Entonces, al paciente con cáncer que tiene trombosis es malo. Y por otro lado, el mensaje es, paciente con cáncer hay que cuidarlo a que no haga un evento trombótico. Por eso hablamos de la valoración del riesgo. He escuchado atentamente las presentaciones previas y obviamente hay varios scores para hablar sobre riesgo. Y esta pregunta la hicimos hace unos años en Oncosalud, que saben que es una institución que trabaja mucho cáncer y hay mucha trombosis. Eso es claro. Y eso fue durante la época prepandemia y inclusive ingresamos a evaluar diferentes scores, tanto para el riesgo de trombosis, y este es uno de los primeros que comenzamos a evaluar. Y lo presento porque precisamente de ahí levantamos información que les voy a mostrar. La escala de Padua, que claramente te pone los pacientes de riesgo bajo y riesgo alto, y que los pacientes que tienen un riesgo alto tienen un riesgo de enfermedad tromboembólica en 11% versus los que tienen un riesgo bajo de 0,3. Y cuando uno ve la escala de Padua, bueno, ahí está pues el primer elemento, cáncer activo, ¿no? Entonces, es importante recoger la información de estos scores y lo levantamos por un periodo largo, un par de años, previo a la pandemia y se los voy a mostrar. Esto obviamente tiene otros elementos adicionales, como es el antecedente de tromboembolia previa, la movilidad, algunas condiciones trombofílicas conocidas, trauma, la edad, etc. Entonces, esta puntuación es fácil y lo llevamos a la práctica en la clínica por un par de años. Pero también el tema en el contexto de prevención de trombosis es que también puede haber sangrado y uno tiene que evaluar eso. El paciente con cáncer se trombosa, sí, y si le hace anticoagulante sangra. Entonces eso hay que valorarlo hasta qué punto podemos tener ese riesgo. Y el que levantamos y comenzamos a utilizar fue el IMPROVE, que es una escala también fácil de llevar en el contexto clínico. Todo paciente que ingresaba le hacían el PADOA y el IMPROVE. Y después van a ver el cruce de información. Y ven, acá tenemos elementos como lo que es la función renal, la edad, cáncer activo, enfermedad reumática y otros elementos adicionales que te daba un puntaje. Muy sencillo, menos de 7 puntos, bajo riesgo de sangrado, más de 7 puntos, riesgo de sangrado mayor, y sacamos esta tabla.
Nos costó un poco de tiempo a sacarla porque queríamos validarla, publicarla. Eso es complejo en nuestro medio, ¿cierto? Pero bueno, sacamos un instrumento que lo pusimos a validación por un tiempo, que es el cruce de los dos. El mejor escenario, obviamente, sería que tu paciente tenga un IMPROVE bajo y un PADO abajo, o sea, bajo riesgo de trombosis y bajo riesgo de sangrado. Por eso le pusimos un verde, como un semáforo. Bueno, el otro contexto puede ser de que el paciente tenga un IMPROVE alto, alto riesgo de trombosis con bajo riesgo de sangrado, que es este que está acá, que le llamo el cuadrante 2, y luego tenemos los cuadrantes más complicados, el 3 y el 4, siendo el cuadrante 4 el más complejo, el paciente que va a tener riesgo de trombosis y riesgo de sangrado. Bueno, y eso lo levantamos en una información en todo Oncosalud, por 2 años, del 17 al 19, por, me parece, son cuatrimestres lo levantamos con los epidemiólogos, y vean ustedes que cuando uno habla 3-4, es esta población, 3-4, 40%, 43%, inclusive se veía un fenómeno, conforme pasaban los semestres, el porcentaje aumentaba. Y este aumento es porque el paciente con cáncer lo tratas más, tiene nuevos medicamentos, se complica más y obviamente tiene comorbilidades, plaquetopenia, riesgo de sangrado y otro. Y cuando lo vimos específicamente en Clínica Delgado, que en esa época trabajaba ya, el cuadrante 3-4 era más o menos el 26%. Entonces hablamos de una población importante que debiera ser evaluado permanentemente. Independientemente de esta valoración inicial clínica que se tenía para ver el riesgo de los pacientes que puedan tener trombosis y o sangrado, siempre hemos utilizado este score, el de Khorana. Khorana es un hindú muy simpático, el doctor Khorana, lo hemos abordado muchas veces en los congresos, y el doctor Khorana tiene un score que ha validado después de muchos años, y que él básicamente establece 3 categorías del riesgo de BTE en los pacientes con cáncer. Y este es un score exclusivamente para cáncer. Y hay un score, una calculadora, la pueden buscar en la nube, y es bastante sencilla porque no tiene más que ver cuál es el tipo de cáncer, cuál es el recuento de las plaquetas pre-quimioterapia, la hemoglobina, la leucocitosis y el índice de masa corporal. Son 5 parámetros que te permite poner al paciente en un bajo riesgo, en la cual el riesgo es de 0.8, riesgo intermedio, que es 1.8, o de alto riesgo, que es 7.1. Y eso obviamente es un elemento importante. Hay algunas neoplasias que sí tienen más sangrado que otros y ahora lo vamos a observar. Dicho eso, nosotros como hematólogos siempre tratamos todo paciente que nos consulta por trombosis, no damos por sentado lo evidente. No, tiene cáncer, por eso le dio trombosis. Creo que no. En la fase aguda tenemos que descartar y evaluar todas las posibles causas que pueden haber originado ese evento trombótico, y eso le llamamos la fase inicial aguda, que para mí es 1 a 2 semanas. En 1 o 2 semanas debo saber claramente por qué el paciente me ha hecho trombosis. Obviamente sé que tiene cáncer, sé que está con quimioterapia, pero tengo que averiguar otros elementos adicionales para luego dar mi terapia, que puede ser hasta 6 meses, y si existe algún elemento que lo perpetúa, el paciente va a quedar en terapia permanente. Y la valoración que hemos tenido en el manejo de cáncer y de las terapias existentes, lo hemos tenido también bajo esta medio flojo. Si no, voy a terminar bajando. Ahí está mejor, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Era esto. Dale. Hemos utilizado esta tablita también, así como tenemos la escala de riesgos, una escala de tabla verde, amarillo y rojo, ¿no? En las dosis de profilaxis, las dosis intermedias, y siempre hemos utilizado en el contexto del manejo del paciente agudo la enoxaparina, pero siempre hemos estado de acuerdo en observar principalmente función renal, nivel plaquetario. Función renal, nivel plaquetario. Y esa es una de las cosas que por lo general olvidamos en el manejo inicial del paciente con trombosis. Ya claramente han mencionado inclusive algunos de los elementos que se tienen en el contexto del manejo de los DOACs. No voy a insistir en los mismos, pero sí voy a decir algunos cuantos elementos que existen ya en las indicaciones de las guías terapéuticas. La historia comienza con este primer estudio. Este primer estudio que compara dalteparina con anticoagulante oral, básicamente warfarina, en el riesgo de trombosis, y este es el estudio CLOT, en la cual básicamente se ve
que el riesgo acumulado del nuevo evento tromboembólico con dalteparina es mejor que el comparador que en su momento fue warfarina. Entonces la historia inicial comenzó con dalte, no comenzó con enoxa. Posteriormente vino la tinzaparina, que es otra molécula de heparina de bajo peso molecular que no la tenemos, nunca la hemos tenido en el país, creo, salvo algunos estudios clínicos aislados, pero son dos de las moléculas que nos dieron los puntos iniciales cuando se comparaba con inhibidores de vitamina K. Después, con esto, surgen varios estudios clínicos y varias opciones en las cuales se compararon básicamente las heparinas y se compararon con anticoagulantes orales como rivaroxaban, apixaban y etoxaban. De todos estos salieron dos lecciones. Primero, que son eficientes. Segundo, que producen sangrado. Por eso la recomendación es de que a los pacientes que tienen cáncer hay que evaluar claramente su riesgo de sangrado. Y hay algunos que sangran más que otros, básicamente, por ejemplo, gastrointestinal. Y claramente el profesor Corana nos mostraba de que cuando se comienza una terapia de anticoagulación y vemos el contexto del sangrado por cáncer gastrointestinal, esto se lleva hacia arriba, ¿no? Y el riesgo de sangrado es mucho mayor, sin duda, versus el contexto del paciente que no tiene un cáncer intestinal. Entonces, es importante la valoración de la recomendación. La recomendación a secas no sirve. Hay que hacer una discriminación. E inclusive Corana nos habla más datos que voy a mencionar más adelante. También como hematólogos nosotros contamos con algunas herramientas. Y esto se lo pongo a ustedes a disposición porque está de libre acceso, que es una guía en el 2020, justo estamos en plena pandemia y sale esta guía en el contexto que sale 28 recomendaciones en 5 escenarios diferentes. Sin embargo, nada de cáncer. Nada de cáncer. Lo que está en cáncer y otras situaciones están online en esta página, en la cual tienen diferentes circunstancias clínicas y vamos a explorar un poco la que aparece acá, cáncer. ¿Cuáles son las recomendaciones que surgen en el contexto de cáncer a efectos de poder ver los escenarios? Y en cáncer hay multitud de escenarios. Paciente clínico, quirúrgico, manejo en casa, manejo en el hospital, dado de alta, cuando va al consultorio. Son preguntas que surgen y eso obviamente está en esta guía. Esta guía es 2021, tiene 34 recomendaciones, daría como para hacer un diplomado probablemente o un curso de 3 días, porque hay que hacer una evaluación de estas 34 recomendaciones, pero voy a rescatar solamente una. Esto está online. Una que es, ¿cuál es la recomendación en el contexto de BTE, ¿no? La trombosis venosa profunda? En ese contexto dice, todos los pacientes con cáncer y BTE, el ASH, que es la Asociación Americana de Hematología, pues sugiere los DOAC o las heparinas de bajo peso, ¿no? E inclusive cuando se trata de tratamientos cortos de 3 a 6 meses, el grupo americano sugiere principalmente los DOAC, los anticoagulantes orales. Entonces, ¿qué tenemos por un lado? ¿Las heparinas o los DOAC? ¿A quién le hacemos caso? Entonces, ahí viene nuestro amigo Corana. Y por eso a Corana lo estimamos mucho, porque nos ayuda a pensar un poco más y nos dice, no, estratifica. Comienza a ver primero a tu paciente con cáncer y BTE. Perfecto, acá tengo mi paciente con cáncer y BTE. Si tu paciente tiene un cáncer gastrointestinal, hepático o renal, ¿sabes qué? No es buena idea darle un DOAC. Piensa en una heparina de bajo peso. Él habla de heparina de bajo peso, él no sabe que en el Perú solamente tenemos enoxaparina. Pues bueno, él habla de heparina de bajo peso. Nosotros pensaríamos solamente en enoxaparina. Ok. La otra situación es, bueno, perfecto, mi paciente tiene un linfoma, no va a sangrar en el tracto gastrointestinal, entonces me voy a esta opción. Bueno, evalúa qué medicamentos concomitantes, y acá está la lista, está usando tu paciente. Cada vez menos los pacientes utilizan estos medicamentos, salvo los antivirales. Acuérdense que son pacientes con cáncer. Muchos de ellos tienen CMV, EBV, tienen herpes virus 6 y estamos usando antivirales. Muchos de ellos están con ciclosporina, por ejemplo, cuando hay algún mecanismo de autoinmunidad asociada al cáncer, ¿no? Algunos están pues también con tuberculosis y damos rifampicina y obviamente hay algunos medicamentos cardiovasculares que se utilizan. Bueno, si alguno de ellos está en la lista, entonces no es buena idea darle pues un DOAC. Entonces piensa nuevamente en tu heparina de bajo peso.
Y sigue la lista. Y si tu paciente tiene un alto riesgo de sangrado, trombocitopenia, y esto es importante, la trombocitopenia no es solamente porcentaje o cantidad de plaquetas que tengas usted en sangre. Tienes que valorar función. Y bien lo hacemos con la agregación plaquetaria y recientemente lo hacemos con el tromboelastograma. Tenemos pacientes con leucemias que tienen 1 millón de plaquetas y sangran. Simplemente no funcionan esas plaquetas. Y hay pacientes crónicos que tienen 20.000 plaquetas y perfectamente coagulan. ¿Se dan cuenta? Entonces no es solamente un elemento de cantidad, sino también de la calidad de la plaqueta. Y eso lo vemos con la agregación y o con el tromboelastograma. Bueno, si tu paciente tiene pues alto riesgo de sangrado, piensa en una heparina de bajo peso. Y finalmente, el último es, si no tienes nada de esto, perfecto, puedes irte por un DOAC. Entonces, ¿ven? Es una escala de decisiones. Vas viendo si tienes trombocitopenias, posibilidad de sangrado, cómo está la valoración de los medicamentos concomitantes y obviamente el tipo de cáncer que tienes. Das 3 meses de terapia y nuevamente comienzas con tu reevaluación. Pero esto también va de la mano con algo que estamos haciendo ya recientemente, que es monitorizar. El monitoreo de la heparina de bajo peso molecular no es un tema, digamos, que para los estudios clínicos. Debiera ser ya nuestra práctica clínica regular. Y para eso ya tenemos desde la pandemia el anti-10A. El factor anti-10A, que es un examen de sangre que se toma 4 horas después de la administración de la enoxaparina, que te permite a ti obtener un dato. Así como hacen los gases arteriales, los colegas de medicina intensiva, igualito, te dan el resultado a las pocas horas. Y con ello tú puedes decidir rápidamente tu nivel de anticoagulación y básicamente subir o bajar la enoxaparina. Y esto vale principalmente al paciente con cáncer, paciente con plaquetopenia, paciente con falla renal, madre-niño, pediatría, que se hace por kilo de peso. Eso está mal, hay que hacer realmente una real monitorización. Y de esto tenemos alguna información que levantamos algunos años en la pandemia, cuando llegaban los pacientes que teníamos que anticoagular y estaban con plaquetopenia, obesos, falla renal, entonces era todo un riesgo dar la anticoagulación. Y precisamente vemos, acá hay una data que tenemos de 60 casos, y de esos 60 casos los clasificamos en riesgo para los que están en profilaxis, dosis intermedias y en dosis alta. La elección fue de estas gráficas que casi un 35% de los pacientes tenían que tener modificación de dosis. Y esto es importante porque si vamos a echar mano de heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina, tenemos que tener mecanismos para poder monitorizarlas. De lo contrario, sangra. Y ese es el peor evento adverso que podemos tener en el contexto de un paciente que requiere anticoagulación, lo anticoagulamos con enoxaparina y tiene un evento adverso de este tipo. Entonces, la recomendación va por ese sentido. Para terminar, existe un campo inmenso en anticoagulación y cáncer. Y ya el tema no se ha agotado con los DOAC. Tampoco se va a agotar con el monitoreo. Están ingresando en el contexto del manejo nuevos fármacos que ya son monoclonales, que inclusive tienen una aplicación, digamos, cada 3 semanas. ¿Se imaginan? Ponerse un medicamento cada 3 semanas que es un anticoagulante. Bueno, ese es el anti-12 y el anti-11 y anti-P-selectina, que están de alguna manera siendo involucrados ya en estudios clínicos muy buenos comparados con nuestro estándar que es el DOAC, cuando el DOAC está adecuadamente indicado. Para hacer corta la historia, acá llegamos a 2 medicamentos, el Evalizumab y el Keytruda, que son monoclonales que están permitiendo inclusive, y esto ha sido publicado hace muy poco tiempo, la comparación, por ejemplo, en contextos de pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, ¿no? Pacientes con cáncer, como lo mencionó la colega previamente, que requieren su anticoagulación, pero bueno, pues sangran, ¿no? Y hay que tener algún tipo de monitoreo. Y en ese contexto surgen estas nuevas moléculas, ¿no? Que han logrado ya estudios fase 2. El laboratorio inicial era Antos, ahora es Pfizer. Pfizer adquirió la molécula, me parece, por 3 billones y compró la compañía. Entonces hay una intensa actividad en investigación y desarrollo de estas moléculas en el contexto en el que precisamente tenemos que anticoagular, pero sabemos que hay riesgo de sangrado, hay riesgo de complicaciones. Hay 2 estudios, 3 que están andando, que es el Aster y el Magnolia, que tienen este contexto, pacientes con indicación del DOAC y lo estamos comparando en pacientes que inclusive tienen contraindicación del DOAC y lo están comparando con dalteparina. Y en este grupo sí están involucrando pacientes con cáncer y pacientes con alto riesgo de sangrado.
Mis mensajes finales son básicamente recordar que existen mecanismos no inflamatorios en enfermedad tromboembólica, que hay un alto riesgo de ET en cáncer, y el riesgo de trombosis lo podemos evaluar, el riesgo de sangrado lo podemos evaluar, existen escalas apropiadas y existe un riesgo de trombosis y cáncer que es la escala de Corana que está accesible para poder verla. Hay que valorar diferentes escenarios desde el punto de vista de la prevención, el manejo quirúrgico, el tipo de terapia, el manejo inmediato y a largo plazo que el hematólogo o el oncólogo está haciendo con el paciente que está con una neoplasia, valorar el uso del DOAC o versus heparina de bajo peso, y ya les di alguna manera de ir viendo una escala de decisiones que te permiten a ti desde ya descartar un DOAC y me voy mejor por una heparina de bajo peso. En situación de riesgo de sangrado, como lo hemos mencionado y es frecuente, hay que usar la enoxaparina y el monitoreo. El monitoreo se viene ya realizando tímidamente en el país, debo decir. Por eso ustedes deben hablar con sus patólogos clínicos, con el doctor José Lagos. En un mes implementó el factor antidiesa en Delgado cuando él lo vio que era necesario. Hablen con su patólogo. Necesitan el antidiesa para el monitoreo apropiado de sus pacientes porque existen cualquier cantidad de pacientes en los hospitales que tienen que ser así. Bien. Y existen obviamente nuevos anticoagulantes, ya los hemos mencionado, que van a permitir, bueno, mejorar el compliance, disminuir los eventos adversos y obviamente tener mecanismos de acciones distintas, ¿no? En poblaciones complejas como las que estamos conversando. Finalmente, una foto de las diferentes instituciones donde uno ha trabajado. Yo soy de San Fernando, he trabajado en el Revaliate, Almenara, en el Niño San Borja, he estado en Houston haciendo precisamente mucho cáncer, y de ahí se tiene mucha actividad conjunta con los colegas de todas las áreas de cáncer y los hematólogos que vamos para no solamente aprender de leucemias y trasplantes, sino también de tromboembolismo en cáncer, y la institución donde actualmente estamos en el Anglo Americana. Recordar que el 13 de octubre es Día de la Trombosis. Muchas gracias.